Cordial saludo, buenas noches para todos. A continuación les voy a dar una breve explicación de lo que se trató en el anterior en vivo con el doctor William Valencia. Dado de que hubo un problema de conexión, no se escuchaba bien las intervenciones, entonces la idea es despejar un poco de dudas en cuanto a la pregunta que me hicieron de cuándo hay libertad por vencimiento de términos en el procedimiento penal. Vale la pena aclarar que la persona que está siendo procesada una vez es imputada y hasta que no haya la lectura de un fallo de sentencia, esta persona es inocente. Toda vez que nos encontramos en Colombia, un Estado social de derecho, hay un principio fundamental que es la presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo se demuestra lo contrario? Llevándolo en debida forma para que afronte un proceso penal y un juez determine si esta persona es culpable o no de los delitos que se le imputan. Podemos decir que el legislador, a través de la Ley 906 de 2004 y por solicitud de la Fiscalía, dado de que en cabeza de la Fiscalía es que está todo el tema de la investigación. La Fiscalía es la encargada de investigar, de imputar y de llevar ante los jueces penales a la persona que está siendo investigada. Los términos se dan dentro del proceso penal ordinario en 4 etapas. Estas 4 etapas constan de la primera, desde la formulación de imputación hasta la presentación del escrito de acusación. La segunda etapa es desde la presentación del escrito de acusación hasta el inicio del juicio. La tercera etapa es desde el inicio del juicio hasta la lectura de la sentencia. En esas 4 etapas nos vamos a enfocar porque en esas 4 etapas evidentemente hay 3 términos que deben de respetársele a la persona que está siendo imputada. Si no se respetan, si no se cumplen, al día siguiente ante un juez de control de garantía se solicita una audiencia, la audiencia denominada libertad por vencimiento de términos, y allí se solicita la libertad y un juez de control de garantías puede avalar que esta persona puede afrontar la continuidad del proceso, porque el proceso no se cierra ahí, solo la libertad de la persona. Puede afrontar la continuación del proceso de una manera libre, sin estar privado de la libertad, o muchas veces tiene ciertas privaciones, como no salir del país, no vender ni enajenar sus bienes. Eso podría ser un tema de discusión y de explicación en otro video. Bueno, inicialmente cuando hablaba de estos términos, el primer término, que es desde la formulación de imputación hasta la presentación del escrito de acusación, son 60 días. El segundo término es desde la presentación del escrito de acusación hasta el inicio del juicio. Ese término son 120 días. El próximo término es desde el inicio del juicio hasta la lectura de la sentencia. El término son 150 días. ¿Qué quiere decir esto? Al día siguiente, primero son 60, luego 120 días, luego 150 días. En el día siguiente ya se puede solicitar la libertad por vencimiento de términos si esa etapa procesal no se ha cumplido. El legislador también nos habla de que estos términos se pueden duplicar o ampliar con base en algunos hechos o algunas personas, o si son pertenecientes a ciertos grupos que la Fiscalía denomina especiales a la hora de afrontar el proceso penal. Hablemos primero que todo de cuándo se duplican. Se duplican en 3 circunstancias. Puede ser una, pueden ser 2 o pueden ser las 3 de ellas. La primera circunstancia es cuando los imputados son 3 o más personas. La segunda circunstancia es cuando los delitos son delitos de corrupción. La tercera circunstancia es cuando los delitos son conocimiento de los jueces penales especializados. Esa es la otra forma de cómo se duplican los términos. Los términos se duplicarían ¿cómo? Desde la formulación de imputación hasta la presentación del escrito de acusación ya no serían 60 días, sino 120 días. Desde
la presentación del escrito de acusación hasta el inicio del juicio ya no serían 120 días, sino 240 días. El próximo término es desde el inicio del juicio hasta la lectura de la sentencia. Se duplica de 150 días a 300 días. ¿Qué quiere decir esto? Al día siguiente se puede solicitar la libertad por el vencimiento de los términos. El legislador también nos deja en el artículo 317, literal A, una ocasión especial que es cuando los imputados o el imputado se ha visto inmerso en delitos y ha sido perteneciente o se supone que es perteneciente a los llamados por la Fiscalía GDO o GAO, que es denominado grupos armados organizados o grupos delincuenciales organizados. En esta ocasión, cuando se afrontan este tipo de grupos o las personas pertenecientes aparentemente a este tipo de grupos, lo que se da es que se da la aplicación al poder punitivo en contra del enemigo. Se amplían los términos, ya los términos no son tan generosos, ya los términos no son tan garantistas y se amplían ¿de qué forma? Por primera medida, desde la formulación de imputación hasta la presentación del escrito de acusación ya no van a ser ni 60 ni 120 días, sino 400 días. Desde la presentación del escrito de acusación hasta el inicio del juicio, 500 días. Y desde el inicio del juicio hasta la lectura de la sentencia, también 500 días. Ahí nos podemos ver que los términos son extremadamente largos. Por otro lado, pues vale la pena aclarar que en el momento de la imputación, por lo general, después de realizar la imputación, se solicita, la Fiscalía hace la solicitud formal al juez de control de garantías de la solicitud de medida privativa de la libertad. A partir de ese momento es que empiezan a correr estos términos iniciales. Eso sería todo por hoy. Esto es una aclaración en cuanto a los términos que se manejan en la libertad por vencimiento de términos, toda vez que en el en vivo anterior no se pudo de pronto esclarecer cualquier tipo de dudas. Por ende, estoy haciéndolo claro en este video. Un cordial saludo. Les ha hablado Luis Fernando